Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nosotros estamos muertos de cansancio del retiro, no les voy a mentir. Elvis es el único que ha dormido 14 horas. El resto ha dormido 3, 4, 5, especialmente yo. Pero estamos aquí listos y bueno, súper agradecidos porque Dios ha hecho cosas grandes en el retiro de jóvenes. Se ha visto muchos cambios, se ha visto mucho interés, mucho amor y un avivamiento en los jóvenes y le damos la gloria y la honra a Dios por eso. Amén, fuertes aplausos para Dios por eso y por mucho más. Y bueno, vamos a alabarlo. Amén.
es nueva cada mañana, Señor. Te glorificamos, Dios, y nos queremos acercar a ti, Señor. Queremos más de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos deleitarnos en tu presencia, Señor. Tú eres quien satisface. Nada más. No queremos nada más, ni a nadie más que a ti. Háblanos en tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Venimos a ti, Señor, con un deseo ardiente de conocer más quién eres tú y cuál es el plan y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oramos agradecidos por este tiempo, Señor. Pedimos que quites cualquier distracción durante este estudio, Señor, y que tu pueblo pueda escuchar tu voz, no solamente mi voz, sino tu voz audible, Señor. Oramos para que también tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, bautizándonos y haciéndonos sensibles a tu voz. Todo esto oramos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una cosa más que quiero anunciar, hoy tenemos, vamos a compartir juntos de la Santa Cena del Señor, ¿ok? Así que por favor, preparemos nuestros corazones para ello. Hoy no vamos a hacer segunda de Samuel, un tema que tocamos en los jóvenes que me gustó mucho y que obviamente no lo pude hacer más profundo por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de otras razones, pero bueno, y el tema es, haz valer el sacrificio de Jesús. Ese fue el tema, haz valer el sacrificio de Jesús, ¿no? Y la pregunta quizás sea para ustedes y para mí, ¿cómo hacemos valer algo? ¿No? No me respondan, pero ¿cómo hacemos valer algo? Piensen. ¿Cómo hacemos valer un objeto? ¿No? De repente alguien en las minas encuentran un diamante, ¿qué tienen que hacer? Lo pulen, ¿no? Le quitan todas las impurezas, después ese diamante de repente va a ir en un anillo, ¿no? Y agarra y toma un valor, ¿no? En el mercado, ¿no? El oro igual tiene que ser refinado, tiene que ser pasado por el fuego, ¿no? Para que ese oro pues sea extraído realmente en su esencia y tenga un valor en el mercado, ¿no? Ahora, de repente también, el Espíritu Santo se está moviendo, de repente también, ¿no? Una persona, un deportista, ¿no? Un jugador de fútbol, un jugador de básquetbol, un jugador de béisbol, un jugador de hockey, un jugador de olímpico, ¿no? De tenis, de lo que fuere. Tiene un valor en el mercado, ¿no? Es cotizado por un valor. Messi, Ronaldo ganan miles de millones de dólares. Pero eso no lo han hecho de la noche a la mañana. Han tenido que sacrificar mucho su tiempo, ir al gimnasio, practicar, muchas veces hasta un sacrificio incluso dejar de ver a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un acto, ¿no? Un acto, algo que alguna persona haya hecho que tenga un valor sentimental, un valor heroico, ¿no? Hace poco vi en las noticias allá en Estados Unidos un edificio se estaba incendiando, ya prácticamente no había nada que hacer y un bombero escuchó la voz de un niño, ¿no? Y una mamá que gritaba, mi hijo, y no lo encontraban por ningún lado. Y este bombero escuchó la voz del niño y ya no se podía, según los protocolos, ya no se debía entrar a ese edificio. Sin embargo, este bombero se arriesgó, se metió, encontró al niño, lo tiró a una red que ponen ahí los bomberos, el niño no estaba quemado, nada, pero justo cuando lo tiró, la casa explotó y el bombero salió disparado y para su bendición, cayó en la colchoneta que habían puesto, ¿no? Pero, y sufrió quemaduras leves, ¿no? Ese bombero, ese acto heroico, ¿no? Le dio un valor, ¿no? Le dio una fama, porque se hizo, bueno, ahora ustedes ya lo conocen, ya saben también, ¿no? Y se hizo en Estados Unidos, pues, un héroe, ¿no? Porque hizo algo
que pues fuera de lo normal, ¿no? Entonces, de repente, ese valor que él merece, ¿no? Ese darle importancia a algo que de repente otros no le dan. De repente para otros dijeron, no, eso es normal, si él es bombero, ese es su trabajo. Pero bueno, como dije, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un acto, ¿no? Que no tiene valor, que otros no lo saben o simplemente no creen que lo tenga o no lo conocen. Y quizás antes de empezar, deberíamos hacernos estas dos preguntas, ¿no? Y probablemente algunos saben la respuesta, pero quiero que tengan estas dos preguntas en mente. ¿Cuál es el sacrificio de Jesús? Realmente, ¿cuál creen ustedes que es el sacrificio de Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿cómo yo? Porque la relación es personal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo lo hago valer? ¿Cómo hago yo valer ese sacrificio? ¿Ok? Y antes de contestar estas preguntas, como les dije, quiero decirles algo que es muy importante y que nos identifica a todos, ¿no? Y hablamos del sacrificio, hoy vamos a compartir la Santa Cena del Señor, que es justamente la representación del sacrificio que Jesucristo iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos. Algo que es muy importante y que nos identifica a todos es que todos somos criaturas de Dios. En otras palabras, todos somos seres creados por Dios, a su imagen y semejanza, dice la palabra, ¿no? En el libro de Génesis 1, el capítulo 1, los versículos del 26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muchos de ustedes recuerdan este versículo porque estamos en todos los grupos estudiando Génesis, ¿no? Y esta parte muy importante, esta parte última es varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no creó dos varones ni creó dos hembras, ¿no? Dios no creó Adán y Ramón, ¿no? Ni Eva y Charito, Eva y Estela, no. Dios creó Adán y Eva, varón y hembra los creó. Sin embargo, el mundo nos quiere hacer creer que está bien cambiar nuestra identidad, ¿no? Que está bien, que mira, si eres hombre y quieres ser mujer y te quieres poner vestido, y te puedes poner tacones y te quieres pintar los labios y arreglarte las... Está bien, ¿no? Entonces el mundo está atacando sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que están todavía buscando esa identidad, que están todavía en ese proceso de repente, ¿no? Y el mundo les dice, está bien cambiar de género. De repente naciste con el género equivocado, que en lugar de ser hombre debiste ser mujer, o en lugar de ser mujer debiste ser hombre, o ser los dos, como decían, patear con los dos pies, o simplemente quieres descubrirlo, quieres experimentarlo, ¿no? Y si aceptamos esta ideología, estas ideologías del mundo, iglesia, entonces le estamos diciendo a Dios que se equivocó. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios se equivocó? ¿Ustedes creen que Dios podría equivocarse? Déjenme decirles, Dios nunca se equivoca. El mundo sí, pero Él no. Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, iglesia. Hemos estado por mucho tiempo como cristianos mudos ante estas cosas que han estado pasando. No hemos levantado nuestra voz. Ay, pobrecitos, ay, que déjalos, ay, que somos cristianos, que por qué nos tenemos que pelear, que por qué tenemos que discutir y confrontar. Si somos buenos, somos lindos, somos cristianos y
Y por no levantar nuestra voz, hemos dejado que todo esto pase, ¿no? Hablaba el otro día con alguien que ya estos organismos de la LGTB, LG no sé cuántos, ya ahora le agregaron uno más inclusive, empezaron con un punto, con 10 puntos, y se lo dijeron al Congreso de los Estados Unidos. Estos son nuestros 10 puntos. Y no hicieron nada, no hicimos nada. Los que sabían de esto no hicieron nada, lo dejaron. Y desgraciadamente hoy estamos ya en el punto número 10. Que iban a entrar en las escuelas, ya entraron. Que iban a entrar en la política, en el Congreso, ya entraron. Que iban a estar en ciertos organismos internacionales, ya están. Que iban a estar en Hollywood, ya están. Si tú como productor haces una película y no pones una pareja de homosexuales en la película, te demandan. Porque ya es una ley. Lo mismo pasó con los negros. Cuando empezaron a reclamar y que eran discriminados, pues salió una ley que en una película tenía que haber obligatoriamente un negro. Si no había un negro, los demandaban. Y así todo esto ha empezado a tomar terreno. Y desgraciadamente nosotros los cristianos no hemos levantado nuestra voz de protesta. Como lo estamos haciendo aquí en Perú, ojo. Aquí en Perú se fundó el organismo No te metas con mis hijos. Y a través de los años venimos luchando para que no pasen leyes en cuanto a los matrimonios de homosexuales, en cuanto a los currículums que hay en las escuelas. Hace 3, 4 años sacamos porque somos parte del grupo, de las escuelas el currículum que decía que una niña de 8 años, cómo tener una masturbación, una buena masturbación. Niños y niñas de 8 años, cómo tener una buena masturbación. Y hasta quisieron ya empezar a pasar, estamos entre adultos, condones en las iglesias. O sea, como diciendo, ten sexo, pero protégete, ¿no? Dando libertad, ese tipo de libertad. Y todo eso es parte de la agenda que tiene este grupo, ¿no? De obligar a que nuestros hijos sean, en algún momento, subliminalmente les influyan esta cuestión del homosexualismo, ¿no? Lo vemos en las caricaturas de la televisión. Pregúntate qué ven tus hijos. Y no te sorprenda que mañana venga un hijo y te diga, ay, me besé con Carlitos. Porque lo ven en la televisión y creen que es normal. Y muchas veces los padres, porque estamos cansados, ya anda a ver televisión. Sí, está bien, pero mira qué ve. Mira tú qué está mirando. Porque te vas a dar cuenta que en las comiquitas ya hay homosexualismo. Y entonces ese niño va a crecer creyendo que es normal ser homosexual. Y entonces estamos diciendo, Dios se equivocó. Y como dijimos, Dios no se equivoca. Entonces, bajo esta idea, somos criaturas de Dios, somos seres creados por Dios, varón y hembra, y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y el libro de Juan 1:12 nos dice precisamente, pero todos los que lo recibieron o le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otra versión es de ser llamados hijos de Dios. Cada uno de ustedes que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pasó de ser criatura de Dios, seres creados por Dios, a ser hijos de Dios. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre ser criatura de Dios a ser hijo de Dios? Por supuesto que la hay. Hay una diferencia muy grande, lo dije la vez pasada. Criatura de Dios contra hijo de Dios es como decir, mis hijos tienen amigos y yo estimo, quiero mucho a muchos de sus amigos porque han crecido juntos. ¿Ok? Y de repente para una Navidad les puedo regalar algo. Pero siempre a mi hijo le voy a regalar algo mejor, ¿no es cierto? Y esa es la diferencia. Dios bendice a las criaturas también. Pero a sus hijos, Dios los bendice abundantemente.
¿Ok? Y esa es la gran diferencia. Vamos a leer juntos la carta de Pablo a los Efesios y ojalá que a través de ella podamos respondernos estas preguntas. Efesios 2, del 1 al 10 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos por vuestros delitos y pecados. Escuchen bien, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No tenemos puntos el día de hoy, pero sí versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros, escuchen bien, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Acordémonos que aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está hablando a los cristianos, le está hablando a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Levanten la mano. Les está hablando a ustedes, porque les está diciendo, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando ustedes estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Este versículo es especialmente para ustedes, pero puede también ser un mensaje de alerta para aquellos que todavía no lo han recibido. ¿Ok? Y si ese eres tú, al final te voy a hacer una invitación. Puede que haya uno, puede que hayan dos, no lo sé, puede que no haya ninguno. Pero es mi deber hacerte una invitación a realmente recibir a Jesucristo como Señor, tu Señor Salvador. Entonces, abre tu mente y tu corazón a escuchar este estudio, ¿no? Entonces, regresando al primer versículo que dice, y Él os da vida a vosotros cuando estabas muertos por vuestros delitos y pecados. Decir que una persona está muerta cuando obviamente está físicamente viva es un poco confuso. ¿Cómo que estaba muerto? No, yo nunca he estado muerto, yo estoy vivo. ¿No es cierto? Pues, sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí es que él que no tiene una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, está muerto. En otras palabras, no posee lo que realmente debe importar: la vida espiritual, la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque sabemos que este cuerpo físico tarde o temprano va a morir, tarde o temprano se va a acabar. Los que tenemos más edad estamos más cerca de eso. Yo todavía tengo 40 y pico, pero, estamos más cerca de esos. Y realmente la edad no importa. La edad no importa porque agarra a cualquier edad, ¿no? Entonces, pero saber que después de aquí vamos a pasar a la vida eterna nos da esa esperanza. Que aquí no termina todo, al contrario, aquí empieza todo. Aquí empieza. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que así como la muerte física es la separación del alma y el cuerpo, ¿no? El cuerpo regresa a la tierra. La muerte espiritual es la separación del ser humano y Dios, que es el autor de toda la vida. Y eso empezó con el pecado de Adán y Eva. El pecado nos separa de Dios.
Y al comer el fruto prohibido, Adán y Eva fueron separados de esa relación que tenían con Dios. Y sí, es cierto, estas son palabras duras. Sin embargo, en esta forma el apóstol Pablo nos enseña tres cosas. Que solos no podemos entender nuestro problema. Que somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. No hay nada que tú puedas hacer materialmente o de acción o de obra para poder ser salvo. Que la salvación no es un cambio superficial. Ya hice la oración y ya puedo seguir con mi vida. No. La salvación es un milagro divino de resurrección espiritual y que solo la obra del Espíritu Santo puede penetrar en el pensamiento y en nuestro corazón, ¿no? En el corazón de la persona, para que reconozca su pecado, se arrepienta de verdad y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra arrepentirse en el griego literalmente significa dar una vuelta de 180 grados. Lo que estabas haciendo, cambiarlo totalmente. Pero no lo podemos hacer solos, como le dijo Pablo. Es la obra del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y yo siempre lo digo, yo era una persona, un bebedor social, viernes chico, que era jueves, viernes, sábado, tomaba. Y el domingo descansaba. Y toda la semana trabajaba normal y otra vez venía el fin de semana y otra vez. Cuando recibí a Jesucristo, yo no dije en mi mente, ya no voy a tomar más. También usaba cocaína. Dije, ya no me voy a coquear más. No. De un momento a otro se me quitó las ganas. Ya no tenía ganas de nada de eso. El Espíritu Santo obra en nuestra mente y en nuestro corazón y Él es el que hace la obra, no tú. No tú. Por eso que aquellas personas que son drogadictas o alcohólicas entran a un centro de rehabilitación y dejan de tomar y dejan de usar drogas, pues vuelven a salir y salen de nuevo y vuelven a las mismas y están entrando y saliendo. Porque no son centros de rehabilitación cristianas. Los centros de rehabilitación cristianas tienen más éxito. Hay un 80% que nunca más regresa al alcohol y las drogas. No todos, pero hay un 80% porque realmente reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador y el Espíritu Santo que viene a morar dentro de ellos hace el cambio de adentro para afuera. De adentro para afuera. Según de Corintios 4, del 3 al 4 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios, con letra minúscula de este mundo, cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este mundo, Satanás, como lo quieras llamar, ha cegado a las personas que practican el pecado, porque el pecado es agradable, lo decía Pablo, ¿no? Las cosas que quiero hacer no hago y las cosas que no quiero hacer son las que hago. ¿Por qué? Porque el pecado es agradable. El pecado es gustoso y la gente pues está cegada a eso y no lo quiere dejar. Cuando tú le preguntas a un hombre, oye, ¿no quieres recibir a Jesucristo? Mira que no, porque ustedes ahí prohíben chupar. Ya no voy a poder tomar más. O sea, por eso no quieren venir a la iglesia. Yo no sé, ¿alguna vez les he prohibido que no tomen? Nunca. La palabra de Dios va a poner esa convicción en tu corazón, si eres alcohólico sobre todo, ¿no? Y el Espíritu Santo va a obrar en ti y va a dejar que tú tengas esos deseos, pero tú solo no lo puedes hacer. Los versículos 2 y 3 nos dicen, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos describen otras características de las personas que están alejadas de Dios.
están alejadas de Dios y de la vida, obviamente, pero a su vez nos dicen en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Acuérdense que le está hablando a los cristianos. O sea, para ti que recibiste a Jesucristo como tu Señor Salvador, está hablando en pasado, ¿no? En los cuales anduviste, o sea, en los cuales estuviste antes de. El libro de 2 Corintios 5:17 nos dice, y es un versículo muy conocido, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hiciste en el pasado, si mataste, si robaste, si engañaste, si cometiste adulterio, si cometiste fornicación, ¿ok? Todo lo que hayas hecho, las cosas viejas pasaron. En ese mismo instante, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Qué mejor ejemplo que el ladrón que estaba en la cruz, ¿no? En el momento que reconoció a Jesucristo como su Señor, que le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿no le dijo? ¿Y qué le dijo Jesús? Anda, pide perdón a todo el mundo, devuelve la plata que has robado, ¿no? Entra a la cárcel 1 mes, 2 meses por lo que has hecho y de ahí regresa y conversas conmigo. ¿Le dijo eso o no? ¿Qué le dijo? En este momento, en este instante, estarás conmigo en el paraíso. En este instante, en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, ya estamos en el paraíso. Ya estamos saboreando algo de lo que va a ser el paraíso. Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Pero la persona alejada de Dios, para ellos esto no aplica. En otras palabras, ellos sí andan en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque están siguiendo la corriente de este mundo. Por eso hablaba de la ideología de género y otras cosas más. La corriente de este mundo es que la corriente del más vivo, ¿no? Si yo te puedo sacar 4, a lo que vale 2 te lo voy a sacar, porque yo soy el vivazo. ¿Por qué tenemos un Congreso y políticos corruptos? Porque siguen la corriente de este mundo. Y esa es la corriente del mundo. Yo no voy al Congreso ni a la política porque quiero ayudar a mi país. Yo voy al Congreso y a la política, con salvas excepciones, obviamente, porque quiero llenarme los bolsillos. Por eso quiero ir. Esa es la corriente de este mundo, desgraciadamente. Si no estás con Cristo, ¿con quién estás? Con el diablo. ¿No? Pablo aquí no se refiere al mundo material, sino al sistema mundano. Y la corriente de este mundo es precisamente esto: la inmoralidad sexual, las borracheras, las drogas, la sensualidad desenfrenada, la ambición personal, la búsqueda de poder, la soberbia, el materialismo y otros valores puramente terrenales. Aquellos, consciente o inconscientemente, ¿a quién siguen? Ahí lo dice. Siguen al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Veamos lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿no? El príncipe de la potestad del aire gobierna el reino de las tinieblas y sus huestes ocupan lugares invisibles, y es el padre de la mentira. El príncipe de la potestad del aire, Satanás engaña a los humanos para que piensen que hacen el bien cuando en realidad están haciendo el mal, que tienen vida cuando están muertos, que están felices cuando están realmente desesperados, que están seguros cuando están en peligro de perder su alma eternamente. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 nos dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho el que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el versículo 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros
nos movíamos, seguimos en pasado, en otro tiempo, al impulso de nuestros deseos, de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no había ninguna diferencia. Y si tú estás todavía practicando todo eso, puede ser que no estés convertido, solamente convencido. Sigue hablando en pasado, en este versículo, pero es interesante entender, iglesia, que la tercera fuerza que influye en nuestros pensamientos y conducta son los deseos de nuestra carne. Y para el apóstol Pablo, el concepto de la carne no se limita solamente a los apetitos del cuerpo, porque entonces comer, ir al baño, dormir, serían pecados, ¿no es cierto? No, sino que incluye todo el mal de la naturaleza de pecado, todo el mal que está dentro del hombre, todas las formas de desobediencia a Dios, todas esas formas de desobediencia que brotan, ¿saben de dónde? De nuestro egocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y el resto para tu tío Ernesto. El resto no importa, solo importo yo. ¿Ok? Nuestro orgullo, amargura, enojo, avaricia, resentimiento, celos, injusticia, necedades y otros malos pensamientos. Y yo sé que todos estamos caminando a la santidad y no somos perfectos. Y algunas de esas cosas todavía tenemos. No somos perfectos, ¿ok? Pero tenemos el Espíritu Santo que nos da esa convicción de darnos cuenta que si estamos caminando por ese camino, el Espíritu Santo nos dice, hey, tienes un poco de amargura. Tienes que ver cuál es la raíz de eso. Tienes un poco de enojo. Tienes que mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta esa persona? ¿Por qué? ¿Porque te hizo algo? ¿Porque te habló mal? Y dijiste, ahora sí te fregaste, nunca más te vuelvo a hablar. ¿Ah? ¿O tienes celos porque de repente se compró un carro mejor que el tuyo? ¿O tiene un mejor trabajo que tú? ¿O le dan más trabajo que a ti? Y él no es cristiano y yo sí soy cristiano. Y estamos realmente juzgando a Dios, que es el dador de todas las cosas. El hombre no puede ni debe echar la culpa de su desobediencia solo a las influencias externas del mundo, ni a Satanás. Es que el diablo me tentó. No fui yo, es el diablo que me ha tentado y no me pude resistir. No es así todo el tiempo, iglesia. Dice que un día Jesucristo encontró a Satanás llorando fuera de la iglesia y entonces le preguntó, ¿por qué lloras, Satanás? Y él le respondió, lloro porque ya estoy cansado que estos seres humanos, estos cristianos, me echen la culpa de todos los pecados que cometen. ¿Verdad? No siempre es el diablo. Muchas veces es nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra. Somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa o adánica, como le llaman. Entonces el hombre, el ser humano, tiene 3 enemigos que lo dominan hasta que recibe la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y tiene el arma para poder combatirlos. Y son el mundo que lo rodea, su propia naturaleza y las mentiras de Satanás que muchas veces influyen en nuestros pensamientos. Ay, que no puedo. Ay, que me siento inferior a esta persona. Ay, que si voy y aplico acá de repente no me dan el trabajo porque soy bajito, porque soy muy alto, porque soy blanco, porque soy negro. Y nos creamos nosotros mismos esas mentiras de Satanás. Rodolfo enseñó el otro día en el retiro. ¿Qué dijo? Somos personas maravillosas. Somos personas creadas por Dios como personas maravillosas. Y él dijo, incluso, de repente no hay nadie que te lo diga. De repente toda la vida te han dicho, no sirves para nada, eres una bestia, no sé para qué te crié. Y te has sentido toda la vida así, que no sirves para nada. Pero como dijo Rodolfo, mírate en un espejo
Y dite tú mismo, yo soy una persona maravillosa, yo soy una criatura creada por Dios. Y eso es importante que sepamos eso. Somos hijos de Dios. De repente no hemos tenido un buen padre, no lo sé, pero tenemos un Padre Celestial que nos ama. Tenemos un Padre Celestial que nos bendice y nos da todo lo que necesitamos. Ahora, el cristiano también tiene los mismos enemigos. No crean que porque somos cristianos ya, no, también tenemos los mismos enemigos. La diferencia está en que para nosotros ya han sido derrotados por la victoria de Jesucristo en la cruz. Así que cuando el creyente permita que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en Él y sobre Él, domine su vida, entonces esas fuerzas se neutralizan para que obedezcan la voluntad de Dios. Acordémonos este versículo en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y estos versículos 2 y 3 de Efesios resumen la condición del hombre que no tiene a Cristo. Y debemos observar que la Biblia no enseña que todo hombre ha cometido todo lo malo que puede hacer, sino que todo su ser, mientras que no tenga a Cristo, estará influenciado y está influenciado por el pecado. Su alma, espíritu, cuerpo, pensamientos, sentimientos, voluntad, ambiciones, propósitos, relaciones, están influenciados por el pecado. Porque como dije en un comienzo, si no estás con Dios, estás con el diablo. Y la Biblia tampoco enseña que un hombre no puede hacer cosas buenas, ni le resta valor, porque fue creado a la imagen de Dios. Pero todos los hombres son pecadores. Todos somos pecadores, lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los versículos del 4-7 nos dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuchen bien, por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Con estas palabras, pero Dios, todo cambia. Lo que el hombre muerto y pecaminoso no pudo ni puede hacer por sí mismo, Dios ya lo hizo. Iglesia, no es que Dios recién lo va a hacer, no, Dios ya lo hizo. La misericordia y el amor de Dios le motivaron a rescatar al impotente ser humano. Su misericordia, descrita en el libro de Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: las gracias de Jehová no se han acabado. Sus misericordias son nuevas, sus misericordias no se han agotado. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y eso es algo que tenemos que siempre tener presente. Su gracia y su misericordia no se han acabado. No es que tenía del 1 al 10 en gracia y ya está en el 11, no, ya se pasó, ya se acabó, no más gracia. Igual la misericordia, no, nunca se agotan. Él siempre va a mostrar su gracia sobre nosotros y su misericordia sobre nosotros. Pero de repente te estás preguntando por qué lo hizo. Y aquí está la respuesta: por su gran amor con que nos amó, reflejado, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, los versículos 5 y 6, en estos versículos Pablo afirma que Dios da vida al creyente, lo resucita y lo sienta en los lugares celestiales junto con Cristo. Esto significa que en el estado de muerte que se encontraba el hombre, para volver a vivir, requería de una resurrección. Y Pablo nos dice que el creyente es una nueva criatura.
Y el mismo Jesucristo nos describe lo que debemos hacer. Lo vemos en Juan 3:3, que dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le está hablando aquí? A Nicodemos. ¿Se acuerdan cuando Nicodemos tuvo esa reunión con Jesucristo? Intrigado por los milagros que él hacía y le preguntó, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, tienes que volver a nacer, tienes que ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, a partir de hoy son nuevos. Fue Nicodemo el que después recogió el cadáver junto con otros, ¿se acuerdan? Y en Juan 5:24 nos promete, cuando nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, que el creyente, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de la muerte eterna, o sea, ha pasado de cuando muera físicamente irse al infierno a irse al cielo, en pocas palabras. Entonces, para resumir estos versículos, Dios nos dio vida, vida con Cristo, nos resucitó con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Sorprendente es nuestra exaltación con Cristo, que estando todavía sobre la faz de la tierra, Dios ya nos ha trasladado al cielo espiritualmente. Y según el versículo 7 que dice, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el deseo y propósito divino es seguir mostrándonos, iglesia, es seguir mostrándonos abundantes riquezas de su gracia por la eternidad. Y eso empieza aquí, como lo dije hace un rato, eso empieza aquí en la tierra. Qué gran amor, qué gracia, qué misericordia. El que estaba muerto, tú y yo, ahora estamos vivos eternamente. Y somos objeto de la gracia y bondad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No les parece? Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Eso significa que no debemos tener miedo a la muerte, porque todos vamos a morir algún día, pero sabemos que vamos a resucitar para la vida eterna. Y eso es lo que debe importarnos, iglesia. Versículo 8 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios. No solo la salvación es por gracia, toda bendición de Dios, ahora y por la eternidad, es solo por su gracia divina. Y quizás tú te preguntes, Juan, ¿y cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Porque vienes hablando que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios. Iglesia, si no lo sabemos, gracia es algo que recibimos pero que no nos merecemos. Alguien viene y te regala $10,000 y tú le dices, ¿pero por qué me lo regalas? Porque se me da la gana. Eso es gracia. Se me da la gana de regalarte y te lo doy y punto. Recibimos algo que no nos merecemos. Hemos recibido la salvación y no nos la merecemos. Esa es la gracia de Dios. ¿Y cuál es misericordia? No recibir algo que nos merecemos. ¿Alguno de ustedes peca durante el día? Esa es la misericordia de Dios, porque si no fuera así, ya nos hubiera caído un rayo y hubiéramos desaparecido. Es la misericordia de Dios que no se agota, que no se acaba nunca. Entonces la gracia de Dios es un favor inmerecido del Señor. Es la manifestación de su amor hacia ti, hacia mí. Por gracia somos salvos, no por obras, como dice la palabra, por medio de la fe. Y la fe no es creer en Jesucristo y al mismo tiempo confiar en uno mismo y en lo que uno hace. La fe verdadera es creer y confiar, aún sin ver. ¿No? El libro de Hebreos 11:1 nos dice, por ahí anda. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iglesia, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, nada podemos hacer para conseguir la salvación. Solamente recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Se nos fue el tiempo.
Vamos a compartir juntos de la Santa Cena del Señor. Para ello, vamos a tomarnos un tiempo y voy a hacer una oración para invitar a alguna persona que de repente, pues, no conoce de Jesucristo todavía, o no está seguro, o de repente se alejó, no lo sé. Pero si hubiere alguien, vale la pena. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo y también, Señor, que tu Espíritu Santo se esté moviendo en los corazones de todas las personas, Señor. Yo quiero durante este tiempo preguntar si hubiere alguna persona que quiere estar seguro de la vida eterna y quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que levante la mano ahí donde está. Solamente levante la mano si hubiere alguno. Amén, amén. Vamos a orar y por favor repite estas palabras después de mí. Querido Dios, hoy reconozco que soy un pecador.